Vamos a compartir las lecturas para el día de hoy, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Tobías, capítulo 3, del 1 al 11 y del 16 al 17. En aquellos días Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos. Fíjense qué importante este versículo, porque también nosotros en algún momento hemos estado afligidos, o estamos afligidos, o vamos a estar afligidos. Y lo importante es que en medio de la aflicción, orar, aunque sea entre sollozos, pero orar, dirigirnos hacia Dios y buscar refugio en Él. Continuemos. Oró entre sollozos diciendo: Señor, tú eres justo, y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados, no tomes en cuenta mis faltas ni las de mis padres, porque desobedecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones, entre los cuales nos dispersaste, Señor. Tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Fíjense qué importante esta parte, porque estamos reconociendo nuestro pecado, y esto es muy importante. Solamente la persona que tiene luz puede ver la oscuridad que hay en sí mismo y ver sus propios pecados y reconocerlos con humildad. Continúa: haz de mí lo que quieras, Señor, quítame la vida, hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. O sea que también los hijos de Dios, los que están bajo la sombra de Dios, también reciben insultos, también se hunden en la tristeza. Pero recuerden siempre orar, lo que está haciendo Tobit. Continúa: líbrame ya, Señor, de esta desgracia, envíame el descanso eterno y no te alejas de mí. Pues más vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Ciertamente, por estar unidos a Dios no significa que vamos a estar alejados de los problemas o de los insultos. Más bien, cuando ellos vengan, entonces refugiarnos en Dios. Esto es referente a Tobit. Ahora referente a Sara. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raguel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre. Fíjense, una persona que es inferior en condición te insulta, y cómo no devuelve el insulto Sara, sino que se refugia en Dios. Pues tuvo que soportar insultos de una esclava de su padre, porque Sara se había casado 7 veces y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos, apenas se acercaban a ella. Porque Sara no podía consumar el matrimonio, porque en el lecho nupcial los maridos que tenía se morían, y luego se casaba con otro y moría en el lecho nupcial, y luego se casaba con otro y moría también. Y era debido a un demonio que mataba a sus maridos. Pero como las personas no creen en los demonios, entonces le echaban la culpa a ella de que ella era quien los mataba. Entonces ella estaba sufriendo en silencio y sumida en la oración, buscando el refugio en Dios. Fíjense que ella no se defiende contra estas personas para no perder el tiempo, sino que se refugia en Dios. Pues el malvado demonio había matado a todos sus maridos y apenas se acercaba a ella. Pues así pues, la esclava le dijo: tú eres la que estrangulas a tus maridos. Te has casado con 7 y no has disfrutado a ninguno, porque te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos. Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyo. O sea, estas personas le están maldiciendo y ella no responde el insulto. Dice que Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió
al segundo piso de su casa con intención de ahorcarse, pero reflexionó, no lo haré. También muchas personas han tenido estos instintos de suicidio por el sufrimiento, que no aguantan el sufrimiento, pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Sara, no lo haré. No lo haré. No vaya a ser que la gente insulte a mi padre diciéndole que su hija única tan querida se ahorcó de dolor y sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Claro, porque uno ante el sufrimiento no puede pensar solamente en salir del sufrimiento, sino hacerlo oración. No solo salir del sufrimiento por la puerta del suicidio, sino que asumir el sufrimiento como hizo Jesús en Getsemaní, en la cruz, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo flagelaron, cuando lo dejaron solo, asumió todo el sufrimiento de la humanidad sobre sí y se la presentó al Padre como una oración. Entonces no podemos ser tan egoístas de acudir al suicidio o acudir a salir del sufrimiento, causando la tristeza y el sufrimiento de los demás. Por lo cual dice, más vale que no me ahorque, dice Sara, sino que le pida al Señor. Ven cómo busca refugio en Dios, porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Nosotros no podemos quitarnos la vida, ni quitársela a otra persona, porque nos esté haciendo sufrir. Dice, más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte para que no tenga que escuchar yo tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó sus manos hacia el cielo e invocó al Señor Dios. Esta es una actitud bien cristiana y el Papa está hablando mucho de la importancia de la oración. Levantar las manos a Dios, invocar al Señor. Y en aquel instante el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit y envió al ángel Rafael a curarlos. A Tobit, quitándole las manchas blancas de los ojos a fin de que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, hija de Raguel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit, pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido. Al final, la voluntad de Dios se hace. Quien debía casarse con ella era Tobías. Y ella intentó hacer matrimonios con otras personas y al final lo que queda es la voluntad de Dios, que se casara con Tobías. Ese era el plan de Dios. Y bueno, Dios responde a la oración de ambos, también responde a tus oraciones en medio del sufrimiento. Dios nos está mirando y Dios responde a su tiempo. En el Salmo 24, a ti, Señor, levanto mi alma, mi Dios, en ti confío, no quede defraudada mi confianza, ni se burlen de mí mis enemigos. Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traicionan por los ídolos, esos sí quedarán decepcionados, porque los ídolos no existen. Por eso quedan decepcionados, pero Dios no jamás te decepcionará. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos por la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. No es un amor y una ternura que termina cuando nosotros pecamos, sino que se incrementa el amor y la ternura de Dios por nosotros cuando estamos en el pecado, para poder salvarnos con su amor. Porque el Señor, continúa el Salmo, porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. En el Evangelio, Marcos 12, 18 al 27, en aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos. Estos eran el grupo que estaba vinculado al templo, de personas bien acomodadas, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano.
Esto es conocido como la ley del levirato. Entonces le ponen un caso, ¿no?, hipotético. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. No sé por qué ellos hablan de la resurrección cuando ellos no creen en la resurrección. Una persona que no cree en la resurrección no se atrevería ni a hacer esta pregunta. Pero ellos quieren cuestionar a Cristo. Y Jesús le contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Fíjense que no dice serán ángeles, serán como los ángeles. Y no habrá relaciones maritales en el cielo. Y continúa. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Y Dios es un Dios de vivos porque las personas no mueren. El alma es inmortal. El alma es inmortal, por la cual sigue viviendo por toda la eternidad. Que el Señor siempre les bendiga y les acompañe y les ilumine con su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.